Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me quiero presentar. Soy Martín, ya un estudiante de administración, para ser específicos, tercero de administración. Y les quiero hablar hoy día sobre un libro reciente que tuvimos que leer en el colegio, que es La estrella distante de Roberto Bolaño, escritor chileno. Y voy a hablar desde el punto de vista de identidades múltiples, ¿ya? Para poder empezar este tema hay que dar una pequeña sinopsis de qué trata el libro, ¿ya? Este libro está ambientado en 1972 durante el gobierno de Allende en Chile, en un pequeño club que se le conoce tradicionalmente acá en Chile, taller de literatura. Esto en ciertos grupos en internet recordará a un dichoso juego de literatura. Pero bueno, ese es otro punto. Pero este libro se centra en la perspectiva de Arturo, ¿ya? Que es nuestro protagonista, que se unió recientemente a este club de literatura. Y ahí conoce a una persona quien será bastante importante en la historia, para decirlo, que es Ruiz Tagale, ¿ya? Él se encarga bueno, Arturo va de a poco conociendo principalmente al resto de las personas, pero tiene una pequeña fijación en Ruiz Tagal. ¿Por qué? Porque es una persona que, para ser una persona que dice que nunca ha estudiado, siempre se le nota como con cosas que no se le asociaría a alguien que no estudia por esa época. Es decir, se viste bien, tiene un buen lenguaje y cosas por el estilo. ¿Ok? Eh, y el libro continúa hablando sobre este club, sobre más de los personajes, que después voy a mencionar de una manera más concreta, pero eh, no, de a poco en la historia nos vamos dando cuenta sobre más cosas sobre este Ruiz Tagle, porque no hay que mentir, es uno de los personajes en que más se está centrando la historia a largo plazo. No, para continuar tenemos que ir... antes de continuar con la propia historia, vamos a ir un momento con los personajes. Ahora, para continuar con los personajes, discúlpenme, tengo acá una lista. No, mi mente tiene demasiadas cosas de otras cosas. En la mente me es difícil memorizarme las cosas. De personajes que tenemos, que son destacados en la historia, tenemos a Arturo B. No voy a decir su apellido por no ponerle tanto misterio, pero hay que decir de que es el narrador principal de La estrella distante, que a la vez es el protagonista. Él es un joven poeta, escritor chileno que asiste a varios talleres con su amigo Viviano, ¿ya? Y él mismo se interesó sobre la figura de Carlos Wider, ¿ya? Que bueno, es una persona que se conocerá en algún momento. Después de un tiempo se exilia y empieza a vivir en Barcelona, y allí, con una edad considerable, una persona lo ayudará. Disculpen. Tenemos a Alberto Ruiz Tagale, ¿ya? Quien es un aviador, un poeta de cierto... bueno, de ultraderecha, ¿ya? Con pensamientos no tan buenos para bastantes grupos, que es cercano a lo nazi en lo chileno. Bueno, en el comienzo de la novela lo conocemos como Ruiz Tagale, pero después de un cierto tiempo vamos a conocerlo con otro nombre. Su descripción en general es que es una persona bastante apuesta, ¿ya? Que tiene una mirada que siempre se le va a marcar a las personas y que es muy determinado con sus ideas y planes, ¿ya? Él, de una manera indirecta y directa, seduce a muchas mujeres. Todavía no puedo decir por qué. También tenemos a una persona que mencionamos con Arturo, que es Viviano, que es amigo íntimo de él, ¿ya? Estudia en la universidad con Arturo, ¿ya? Y además tiene un pequeño interés con la literatura nazi alemana, para hacer una investigación y llegar a publicarla, ¿ya?
Tenemos también al propio dueño del propio taller, que es Juan Stein, eh, que bueno, después del golpe militar eh, lo, lo desaparece, ya se desconoce su paradero. Obviamente esto fue en 1973. eh, y puede que se pueda llegar a ver, volver a ver en la historia, como no. Tenemos a Abel Romero, que es un detective contratado por X persona, que no sabemos el nombre durante toda la novela, que su misión es encontrar a una persona que es un asesino, principalmente, ¿ya? Para esto recurre a la ayuda de uno de los personajes de la historia, ¿ya? Pero es bueno mencionar a esta persona, a pesar de que va en un punto ya muy avanzado de la historia y en aparecer, para entender de que esto va a estar muy vinculado con otros personajes. Eh, Pequeña nota, esta historia está muy bien hecha con el tema de que la mayoría de los personajes están bastante conectados, se podría decir. No de todas las formas, no de una amistad, de relación, sino de que está muy bien planteado. Para continuar, tenemos a las hermanas Garmendia, que no seré la única persona, pero cuando mencionaron Garmendia, una persona muy famosa chilena se vino a la mente. Pero bueno, ellas son Verónica y Angélica, ¿ya? Verónica, que, bueno, hay que mencionar, ellas son gemelas, ¿ya? Verónica es estudiante y una poetisa, ¿ya? Que tiene una pequeña atracción con Ruiz Tagale, ¿ya? También está Angélica, que no tenía este vínculo con Tagale, pero sí tenía una amistad, ¿ya? Eh, También tenemos a Marta, que es amiga de Ruiz Tagale, eh, que bueno, le tienen de apodo la gorda, por su aspecto físico. Eh, y esos serían personajes destacables que puedo mencionar directamente de toda esta historia. Eh, bueno, para continuar el tema que quiero hablar, está la identidad doble, que es un tema bastante, se podría decir que interesante. Sí, es bastante interesante por el hecho de que no solamente se aplica a historias, esto también se puede aplicar en el día a día. El mejor ejemplo que puedo dar, que a muchos de personas que estamos acá, el cómo actuamos en un lugar público comparado a cómo actuamos en la casa con familiares. Eso es un ejemplo de identidad doble. Muchos pensarán, pero yo actúo igual, similar cuando estoy afuera como estoy adentro, cuando en realidad de una manera indirecta uno cambia ciertas palabras. Hay personas que son más gravateras en la calle y en la casa no. Eh, que afuera se vean más ordenados cuando en la casa tienen muy desordenado. Esa es una forma típica de identidad doble, ¿ya? Esto se puede trasladar más a la psicología, que es por estudios de una persona, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo el nombre, pero esta persona habla sobre el cómo nosotros tenemos diferentes personas. Eh, con personas se refiere a máscaras sociales que nosotros tenemos en el día a día, que nosotros usamos al estar con ciertos grupos de personas. Con un amigo indiferente, con una persona indiferente, con la persona que nos gusta, con personas que no nos caen bien. Bueno, eh, esas serían cosas que tenemos claros de identidad doble. ¿Cómo podemos manifestar esta identidad doble en la estrella? Y acá quiero hacer una alerta de que spoiler, ¿ya? Porque la verdad, voy a ser totalmente sincero, no me acuerdo en qué momento se dice, pero voy a decirlo como spoiler. Ruiz Tagale, la persona en la cual, como muy destacable, que se menciona bastante al inicio y mediano, es en realidad Carlos Wither, ¿ya? Que esta persona
es bastante contundente en la historia, porque es una persona que ha matado, ¿ya? Y aparte porque tiene estos pensamientos bastante fuertes de eh, la propia extrema derecha y el tema nazi. Bueno, directamente está una identidad doble porque es una suplantación de personas, ¿ya? Eh, Además, la propia historia de la estrella distante, fuera de los personajes, también es un texto duplicado, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que toman párrafos de un libro que se llama La literatura nazi en América, ¿ya? Que esta forma, bueno, no es directamente plagio, es inspiración de una manera no directa, porque muestra otro punto de perspectiva para esta historia. La mayoría de los personajes tienen una identidad doble porque se muestran como están en este grupo de literatura, bueno, taller de literatura, el cómo se muestran dentro de ahí y cómo se tienen que mostrar fuera, por el tema de que están muy cerca del golpe de estado. Perdón si es que me llego a repetir muchas veces con esas cosas, pero mi memoria no me da. Eh, el propio narrador de la historia, Arturo Bolano, no, Valeno, Valeno, Arturo Valeno, es un self-insert, que así se le dice actualmente a los personajes, que, bueno, no self-insert, es un doble del propio escritor Roberto Bolaño. Por eso la B, Valeno, Bolaño, bueno, eh, es este propio doble identidad, ¿ya? Eh, y de una forma muy curiosa, Wither, el apellido del propio Carlos Wither, Ruiz Tagale, en la propia historia se menciona que sugiere ser la palabra otra vez o una y otra vez, ¿ya? Que refuerza esta forma de que es una identidad doble, ¿ya? Eh, Esto ayuda bastante a la historia de una manera bastante común, ya que como es una identidad doble, se nota más real, porque nosotros asociamos esta identidad doble como que no es algo extraño, es algo que puede pasar, ¿ya? Eh, Ejemplo de una identidad doble que siempre va a pasar es como una persona en una área profesional y en el área del día a día se nota. Entonces, como no es poco real, afecta en la historia. De un punto de vista bastante bueno. Eh, y para terminar esto, porque ya se está alargando, mi opinión sobre el propio texto. eh, Es un texto que, bueno, yo soy más de otro tipo de texto, soy más de cosas bastante específicas que me gusta leer, pero es un texto que no me es difícil recomendarlo a personas de Chile, ya, porque como mínimo las personas en Chile han sabido sobre todo la historia por materias de historia, por ejemplo, todo lo que ha pasado en Chile, ya, golpes de estado y cosas por el estilo, entonces pone la perspectiva de cosas que pasaron en ese entonces. Sobre todo a generaciones tempranas como del 2005 en adelante. Porque igualmente no vivimos esa parte. Hay personas que antes tienen todavía rastros de esto. Pero al poder leer un texto que tenga eso de una manera más humana, ya no como una experiencia directa, nos ayuda, ¿ya? Pero principalmente eso, de que es un libro bastante recomendado para personas, especialmente de Chile, que no experimentaron esta parte de la historia, eh, para poder comprenderla directamente. El, pero personalmente no es un tipo de literatura que a mí me apele, ¿ya? Entonces, eso podría mencionar, pero bastante bueno el libro. Y eso quiero mencionar. Quiero decirles que tengan una muy buena tarde, buena mañana, buena noche. Eh, y eso.
Adiós, adiós.